Hola, buenas tardes, muy bienvenidas a esta cuarta clase. Hoy vamos a abordar otra vez un tema muy importante, muy asociado no solamente a la salud femenina, sino también a nuestra salud emocional. Un tema que se entrelaza entre las dos áreas y sobre las que estas últimas semanas me habéis enviado pues algunas cuestiones, algunas preguntas. Hoy vamos a hablar un poco sobre la pérdida gestacional y la relación o posible relación que pueda tener con la aparición de los miomas. Así que primero, para hablar de la pérdida, es importante que tengamos noción del impacto que tiene a nivel emocional y del contexto desde el cual pues, la viven la mayor parte de las mujeres. Es cierto que aunque hablamos de que la pérdida gestacional no solamente afecta a la mujer, sino que también afecta pues, a la pareja y al entorno familiar más próximo, pues la realidad es que es la mujer la que está gestando y es la mujer la que normalmente tiene un impacto mayor y lo vive más en silencio. ¿Por qué? Bueno, pues porque la pérdida gestacional es para algo, es algo, mejor dicho, que ha sido bastante tratado a la ligera, bastante normalizado, pero normalizado desde el silencio, porque la realidad es que la mayor parte de las mujeres que han vivido o están pasando por un duelo asociado a una pérdida se encuentran pues con una falta de apoyo y de acompañamiento emocional, y también se sienten incomprendidas por el entorno familiar más próximo. Se han normalizado expresiones como el no pasa nada, ya tendrás otro, eres joven, tienes posibilidad de tener más hijos, no pasa nada, todavía no estaba ni formado como bebé, cuando es una pérdida muy inicial. O sea, acaban por escuchar comentarios que no solamente les quitan valor a toda la cascada emocional por la que están viviendo ese momento, sino que además de quitarle valor y de quitarle pues esa importancia a todo su proceso emocional, también les están poniendo una barrera a la hora de hablar con ello, de hablar de ello. Lo cierto es que cuando nosotras sentimos que vamos a hablar de algo que para la otra persona no tiene valor, que a la otra persona no le importa o que si ni siquiera nos da un espacio para ello porque es algo irrelevante, pues en la mayor parte de los casos ocurre el silencio como respuesta. Entonces, el contexto que viven las mujeres que han tenido una pérdida es nefasto por la falta de acompañamiento emocional y por la falta de educación o reeducación dentro del contexto familiar más próximo de cómo vivir la pérdida, de cómo tratarla y de cómo abordarla. Vivir la pérdida no se trata de silenciarla, no se trata de callar lo que la mujer siente, todo lo contrario, se trata de validar y trabajar sobre ello, porque el no hacerlo, entre comillas, obliga a la mujer a cerrarse en ella misma, a no hablar de lo que le sucede y a fingir que realmente está bien o que se marquen un plazo para estar bien. Para estar bien cada vez más, pues veo en consulta como pues, mujeres en un plazo de 1 o 2 semanas máximo intentan retomar su vida familiar y social con normalidad porque se sienten presionadas por la sociedad, de que ya ha sido tiempo suficiente, ¿no? Entonces, fijaros la diferencia en cómo nosotros vivimos el duelo de una persona querida, eh, con la que hemos convivido años, ya sea un padre, una madre, una pareja, un amigo, y que es un proceso que puede llevar meses o incluso años, y cómo empujamos a las mujeres a que vivan pues, esta herida de la pérdida desde un punto más corto, más superficial y más para ellas, ¿no? Más desde el fingir que realmente están bien. La cuestión es que esta forma de vivir la pérdida solas, en silencio, con falta de apoyo, genera una sensación brutal de que nadie las entiende, lo que hace que la mujer se cierre todavía más en ella y todo este contexto que se produce alrededor de la pérdida, de la propia pérdida, genera un trauma a la mujer. Un trauma
eh, que tampoco, bueno, en general se le da poco valor a los traumas, esa es la realidad. Todavía no hay una educación social para darle al trauma el valor que tiene y entender la repercusión que tiene, pero cuando hablamos de la forma de vivir la pérdida, el trauma todavía es mayor y la mujer todavía se siente más obligada a vivirlo en silencio como si no hubiese pasado nada, ¿no? Como si se hubiese perdido un objeto, una cosa, pero no una vida y algo por lo que la mujer pues esperaba con ilusión. Así que esta forma de quitarle valor al trauma también nos lleva a retirar valor a lo que nosotras sentimos porque lo ocultamos y ya no solo lo callamos de los demás, sino que también nos obligamos a callarlo para nosotras mismas. Porque al final la realidad de las mujeres cuando me narran sus historias, pues viene al encuentro de esto, ¿no? O sea, si yo me anclo en lo que siento, si yo le doy voz a lo que siento, no sé cómo salir de ahí, porque no he tenido apoyo y acompañamiento. Entonces, es más sencillo intentar guardarlo en un lugar que no moleste o por lo menos no todo lo que la mujer, que no le provoque a la mujer todo ese impacto que está sintiendo para ella intentar llevar la vida con normalidad. Por eso la pérdida y la pérdida asociada a esta pérdida gestacional genera una herida emocional que es de aquellas que están más desvalorizadas y que la mujer tiende a esconder. Tendemos a crear toda una serie de mecanismos sociales, unos mecanismos en el entorno de pareja y en el entorno familiar para que nos lleven a evadir esa herida que es muy profunda. Por eso, el primer punto es entender que cuando una mujer está viviendo un proceso o ha vivido un proceso de pérdida gestacional, tiene una herida profunda y no necesita escuchar frases banales que le retiren valor a lo que está sintiendo porque eso no le ayudan a absolutamente nada. Eso solamente es una pieza más en el puzzle que la obliga a ella esconder lo que siente para protegerse de escuchar comentarios que aumentan todavía más pues esta herida. Hablamos de una herida profunda. Entonces aquí viene una de vuestras preguntas, que las he recopilado un poquito en tres. Me preguntabais, ¿afecta al útero la pérdida gestacional? ¿Y cómo afecta, no? Sí afecta al útero. Afecta al útero más allá de patologías o síntomas que puedan aparecer, sí afectan. Una pérdida siempre es un impacto a todos los niveles. Mucho más cuando hablamos de una pérdida gestacional, que es una pérdida emocional, una pérdida que sufre el útero y una pérdida de un contexto familiar. Al final, cuando una mujer pierde un bebé, pierde también una construcción de algo que había creado en relación a ese bebé, esas ilusiones, esa trama familiar, ese vínculo pierde más que solamente un bebé, pierde un contexto, una forma de ver las cosas, pierde una forma de maternidad. Aunque la mujer tenga otros bebés o tenga otro o venga a tener otros niños en el futuro, la cuestión es que cada niño es diferente, ocupa un lugar diferente y la forma de maternar a cada niño es diferente. La maternidad asociada a cada uno de ellos, el cómo la mujer la vive también es diferente, ya empezando desde la concepción, el embarazo y demás. Entonces, la mujer que tiene una pérdida también pierde una maternidad. Así que cuando hablamos de pérdida y de si le afecta al útero, sí le afecta, porque la herida de pérdida y la pérdida física es un impacto emocional, un impacto físico, un impacto energético, que se unen y acaban por crear esta memoria de herida de pérdida que se queda grabada pues, en el útero y que ya actúa con las memorias que tenemos grabadas en nuestro útero. Entonces, además de entender que nos afecta, venga futuramente o no el útero a enfermar, como me preguntabais, sí afecta. ¿Cómo nos afecta? Bueno, pues todo este impacto emocional, más allá del físico, ¿vale? Empezando por el impacto emocional, porque al final cuando hay una pérdida gestacional se entrelazan tanto el impacto de la pérdida física como el emocional, genera
todo un desequilibrio en la cadena, una cascada de emociones negativas que también nos desequilibra el sistema endocrino y la forma de producir hormonas. Todo este impacto emocional crea una nueva información con la que nosotras hacemos circular a través del torrente sanguíneo y de nuestro sistema nervioso y de nuestro sistema energético, de nuestros meridianos. Así que toda esta información, el impacto, la herida de pérdida, además de generar esta memoria, también genera un comportamiento diferente en el útero. Digo diferente porque puede venir a producirse miomas o no. Cuando me preguntáis, ¿tiene una relación con los miomas? Pues la verdad es que en la mayoría de los casos sí la tiene, sobre todo cuando estamos hablando de la aparición de miomas intracavitarios, ¿vale? Esos miomas que sí están dentro de la cavidad de la matriz y en algunos casos también de los miomas subserosos. ¿Por qué de estos especialmente? Porque son miomas que están dentro de la matriz, dentro del útero, al igual que un bebé, y que ocupan el lugar que nosotros hemos dejado a través de el lugar vacío que ha creado esa pérdida emocional, esa herida de pérdida, nuestro útero ante la respuesta o como respuesta, mejor dicho, de toda la información emocional que nosotros generamos a raíz de esa herida, que, os repito, es profunda porque al no curar esa herida estamos constantemente retroalimentándola. Y en este caso estamos hablando de la pérdida gestacional, pero el sentimiento de pérdida, hablaremos más adelante de él, abarca y se desdobla en muchos otros contextos que también perjudican al útero. Entonces, en este caso, la herida de pérdida, sobre todo una pérdida gestacional, especialmente de ella, la pérdida de un bebé, afecta directamente al útero. Y cuando no sanamos esa pérdida y continuamos generando todo este torrente de emociones negativas, entre ellas está el miedo, está el dolor, está el sufrimiento y está el abandono. Miedo que se desdobla en muchos contextos. Tenemos el miedo a volver a quedarnos embarazadas otra vez, o el miedo a no quedarnos embarazadas nuevamente, el miedo a que si surge nuevamente un embarazo haya una pérdida, el miedo a pasar nuevamente por una etapa de dolor y sufrimiento, el volver a sentir esa sensación de abandono cuando la familia y el entorno social no están preparados para acompañar o no saben cómo acompañar a esa mujer en ese proceso. Entonces, esta pérdida representa muchas pérdidas que se agrupan y que normalmente acaban afectando a la aparición de un mioma. Cuando está dentro de la cavidad uterina, normalmente está asociada a la pérdida de un bebé, ¿vale? No digo todos los casos, pero en muchos casos están ahí. Por eso, cuando esta herida no se trabaja, además de que se genera un mioma, en muchos casos, en los casos que no se genera un mioma porque la mujer ha sabido acompañarse de otra forma o ha centrado toda su atención en volver a quedarse embarazada, pues normalmente después de una pérdida suele haber más pérdidas, ¿vale? En consulta pues veo como cuando el mioma está asociado a una pérdida gestacional eh, no sanada, normalmente pues son mujeres que posteriormente a esa primera pérdida que ha desencadenado todo su proceso, pues sufren 2, 3 pérdidas posteriores, incluso pues hasta 6, 9 pérdidas, ¿vale? Y todo esto tiene que ver porque esta información que hemos generado posterior a la pérdida y en el momento que sucede sigue circulando, la seguimos retroalimentando porque no ha sido sanada, solamente ha sido ignorada. Entonces tenemos que entender que cuando nosotros ignoramos lo que nos sucede, lo ignoramos de forma consciente porque nos duele, entonces nos resulta más cómodo intentar evitar la situación, pero seguimos trabajando emocionalmente sobre ella, mentalmente, psicológicamente, seguimos enviando toda esta información a nuestro cuerpo. Por eso, muchas veces que me preguntabais, ¿es posible que se generen pérdidas recurrentes después de una primera pérdida? Sí, y también es posible que
entre todas, en medio de esos procesos de pérdidas o cuando la mujer decide no continuar intentando un embarazo por miedo, pues aparezca el mioma. Él o los miomas, ¿vale? Hay, dependiendo, aquí digo él o los, porque depende, como os digo siempre, del caso personal y de la historia personal de cada mujer, ¿vale? Las pérdidas recurrentes muchas veces provocan que aparezca más de un mioma, sobre todo cuando la mujer pues todavía está muy anclada en ese sentimiento de dolor y de pérdida más consciente de la que ella sí es consciente que se calla, ¿vale? Por eso, toda esta información emocional no gestionada, que provoca un gran estrés, no solo emocional, sino también físico, suele aparecer en el mioma y suele estar en el interior de la matriz, porque ocupa o ocupan el lugar de uno o de más bebés. Por eso normalmente son también miomas que condicionan el- la fertilidad o que se produzca un nuevo embarazo de forma natural, ¿vale? Aquí, dentro de todo esto, de explicaros un poquito todo el contexto de la pérdida gestacional y del impacto en el útero, yo siempre hago hincapié en la prevención. Hago hincapié en la prevención porque toda esta situación podría ser más amena para las mujeres o más amable para las mujeres si en el momento que se produce una pérdida, si en el momento que este evento desencadenante tiene lugar, la mujer busca ayuda, ¿vale? Busca trabajar esa herida de esa pérdida desde el principio, desde ese momento que sucede. Yo siempre os digo que cuando os quedáis embarazadas, para mí lo ideal sería que empezaseis a trabajar emocionalmente en el inicio del embarazo, porque el embarazo es esa cajita de Pandora en la que aparecen pues muchos miedos que hasta ese momento estaban ocultos, ¿no? Y que de alguna forma interfieren en nuestra vivencia del embarazo y también en el bebé. Entonces, si no podemos empezar a trabajar emocionalmente o no hemos empezado a trabajar emocionalmente desde el inicio del embarazo, cuando un evento como este se produce, es momento de trabajar esta herida de pérdida, primero para el mayor bienestar de la mujer, para que la mujer no viva todo este proceso desde el silencio, desde la soledad, desde la falta de acompañamiento y desde esa cajita de cristal que crea donde solamente está ella y su pérdida. Es importantísimo trabajar esta herida de pérdida, sobre todo cuando hablamos de mujeres que no han sabido cómo acompañarse a ellas ni tienen un contexto que las acompañe. Hay que valorar el impacto emocional que tiene esta pérdida. Hay que valorar el impacto de la pérdida gestacional en la mujer, hay que valorarla a nivel emocional y hay que valorarla a nivel útero, con todo lo que el útero conlleva. Trabajar profundamente sobre ello para que realmente esa pérdida se sane y no sea algo que a lo largo de los años se retroalimente, continúe gestándose y acabe por afectar en el plazo de un tiempo también a la salud de su útero de una forma más patológica. Entonces, además de hablaros de todo esto, es también una llamada de atención para que en el momento que hay una pérdida o que conocéis a alguien que ha sufrido una pérdida gestacional, primero, por favor, tener atención con cómo habláis con esa persona que está herida, que está viviendo un duelo, y después, a todas estas mujeres que estáis viviendo este proceso, buscad ayuda, porque es imprescindible. Es imprescindible también que cuando ha aparecido un mioma y hay una pérdida, que busquéis trabajar en profundidad sobre esta herida para poder resignificar, para poder curar la memoria del útero, para poder curar el impacto emocional que todo eso ha tenido y volver a equilibrar el funcionamiento del cuerpo y encontrar nuevamente una estabilidad emocional para que futuramente, si deseáis ser madres, no sea cargando esta herida de pérdida y ese o esos bebés que han sido perdidos ocupen un lugar diferente en vuestra vida y no desde la pérdida. Una vez más, os doy las gracias por acompañarme en esta clase. Os doy las gracias por todas las preguntas que me habéis enviado y os invito a que sigáis enviándome vuestras cuestiones porque
Me encanta traeros un poquito de luz sobre estas dudas. Nos vemos en la próxima clase.